El pasillo parecía más largo de lo que dictaban los planos del edificio. No era una ilusión óptica, la noche lo estiraba todo, lo hacía más estrecho, más denso. Las lámparas de pared, cubiertas por pantallas de vidrio ahumado, arrojaban una luz amarillenta que no alcanzaba a disipar del todo las sombras. Julián avanzaba descalzo, el contacto frío del mármol subiéndole por las plantas de los pies como una advertencia. Cada paso resonaba con un eco suave, casi respetuoso, como si incluso el suelo entendiera que no era momento de hacer ruido. A esa hora, el hotel dormía con una respiración artificial. Los sistemas ocultos murmuraban tras los muros, ventilación, electricidad, máquinas invisibles sosteniendo una calma que no era natural. Julián se detuvo frente a la puerta de madera oscura. La reconocía aunque no quisiera. Tras ella estaba el cuarto donde había encerrado el problema que no sabía resolver. Su mano quedó suspendida en el aire, temblorosa, como si el simple acto de girar el pomo implicara un pacto que no estaba preparado para firmar. No había llanto. El silencio lo golpeó con más fuerza que cualquier grito. Durante semanas, aquel sonido había sido un cuchillo constante, una vibración en los huesos, una presencia que ni el dinero ni la arquitectura habían logrado expulsar. Ahora, la ausencia era peor. El silencio tenía peso, tenía intención. Julián sintió un nudo en el estómago, una imagen fugaz cruzándole la mente, cuerpos inmóviles, médicos corriendo, palabras definitivas. Abrió la puerta sin llamar. La habitación no se parecía a sí misma. La luz clínica había sido sustituida por una penumbra dorada que parecía provenir de un tiempo distinto. Las cortinas estaban corridas, el aire acondicionado apagado. El ambiente tenía una densidad extraña, casi húmeda, como una cueva templada tras la lluvia. Y en el centro, sobre la cama que él apenas había tocado desde la muerte de su esposa, yacía Elena. No dormía como alguien que descansa, sino como quien se rinde. El uniforme azul estaba arrugado, el cuerpo vencido por el cansancio. Aún llevaba los guantes amarillos, manchados de productos de limpieza, como si el trabajo no hubiera terminado nunca. Sobre ella, apoyados contra su espalda y su costado, dormían los 3 bebés. Sus respiraciones eran lentas, sincronizadas con la de la joven, como si hubieran aprendido ese ritmo de un corazón ajeno. Julián no se movió. Algo en la escena lo mantenía a distancia, como si cruzar el umbral completo significara profanar un lugar sagrado, aunque detestara esa palabra. Los niños, que en brazos ajenos se retorcían con furia, ahora parecían frágiles criaturas de otro mundo, ajenas al dolor que habían impuesto. Sus manos diminutas se aferraban a la tela barata con una necesidad que Julián sintió como una traición personal. El olor llegó después. No era desagradable, pero tampoco pertenecía a ese espacio. Hierbas secas, tierra húmeda, algo metálico y antiguo. Un aroma que no se compra, que no se importa. Julián dio un paso atrás, la memoria activándose sin permiso. Durante años había construido su vida para no oler así nunca más. Para borrar ese rastro, para cubrirlo con fragancias limpias, modernas, asépticas. Y sin embargo, ahí estaba, invadiendo la suite presidencial como un recuerdo con colmillos. La incredulidad se transformó en sospecha. El alivio inicial se agrió en la boca. ¿Qué había hecho ella? ¿Cómo explicar aquella calma? Su mente, entrenada para detectar riesgos y amenazas, empezó a trabajar con una frialdad que contrastaba con el temblor de sus manos. No creía en milagros. Creía en causas y efectos. Y aquello, fuera lo que fuera, no encajaba en sus ecuaciones. ¿Qué significa esto? Su voz cortó la penumbra como una hoja fina. Elena despertó sobresaltada. El movimiento fue instintivo, protector. Antes de incorporarse, aseguró al bebé que tenía sobre la espalda, evitando que cayera. Los otros 2 se removieron, quejándose con pequeños gemidos. La joven levantó la mirada, desorientada, encontrándose con la figura rígida de Julián, recortada contra la luz del pasillo. En sus ojos había miedo, pero también algo más antiguo, una alerta silenciosa, como la de un animal acostumbrado a ser sorprendido.
Señor, murmuró, quitándose los guantes con torpeza. Perdón. No sé cómo pasó. Me quedé dormida. Julián avanzó un paso. El olor se intensificó. No te pregunté si dormías, dijo, bajando la voz. Te pregunté qué les hiciste. El llanto empezó de nuevo, primero tímido, luego más insistente. Los bebés estiraban los brazos hacia Elena, no hacia él. Aquello le dolió de una manera que no supo nombrar. Señaló las sábanas, la cama, el desorden impropio de un lugar diseñado para el control. Los tocaste con esas manos. ¿Sabes lo delicados que son? Elena negó, las lágrimas brillándole en los ojos. No les di nada, señor. Solo, tenían frío. La palabra quedó suspendida. Frío. Julián sintió una punzada. Iba a responder con sarcasmo cuando el olor volvió a imponerse, provocándole una reacción casi física. Huele a cosas raras, insistió. A monte. A supersticiones. Elena bajó la mirada. Es Ruda y Romero, admitió. Y una canción. Julián soltó una risa seca. ¿Canciones? ¿Crees que esto es un cuento? La ira le subió como un veneno. Lento. Sal de aquí. Estás despedida. Elena quiso protestar, acercarse a las cunas, pero la mirada de Julián no dejaba espacio para réplica. Se retiró en silencio, recogiendo su dignidad como pudo, cruzando el umbral con la cabeza baja. Cuando la puerta se cerró, el sonido fue mínimo. Aún así, algo se rompió. El llanto estalló con violencia. Los monitores, reactivados, comenzaron a pitar. La luz dorada se volvió insuficiente, casi enfermiza. Julián corrió de una cuna a otra, torpe, desesperado. Nada funcionaba. Su tacto parecía empeorar las cosas, su voz no encontraba el tono correcto. El rechazo de los niños era visceral. Marcó números, gritó órdenes al vacío, recibió explicaciones técnicas que no aliviaban nada. Cuando colgó, el silencio del teléfono fue tan cruel como el llanto. Se dejó caer de rodillas junto a la cama, la frente apoyada en el colchón aún tibio. El olor persistía. Lo odiaba y lo necesitaba al mismo tiempo. Cerró los ojos y la memoria volvió a morder. Una choza. Lluvia filtrándose por el techo. Manos ásperas sobre su pecho febril. Una voz cantando bajo. Seguridad sin lujo. Presencia. Julián golpeó el colchón, un sollozo escapándosele antes de poder detenerlo. El tiempo se volvió confuso. El cansancio, el ruido, la culpa, todo se mezcló. Hasta que uno de los llantos cambió. No fue más fuerte, sino más peligroso. Un silencio abrupto, antinatural. Julián se giró con el corazón desbocado. El bebé estaba rígido, la piel oscureciéndose, la boca abierta sin sonido. No, susurró, sacándolo de la cuna. Respira. Respira. Nada. El pánico lo atravesó como un relámpago. Soplos inútiles, movimientos torpes. El niño no reaccionaba. En ese instante, la certeza fue absoluta, no necesitaba máquinas ni médicos. Necesitaba aquello que había expulsado. Elena. Salió al pasillo corriendo, el bebé en brazos, ignorando miradas y protocolos. El hotel, ese reino de orden y silencio, se convirtió en un laberinto hostil. Gritó su nombre, la voz quebrada. El ascensor lo llevó hacia abajo como una caída lenta. En el sótano, bajo una luz parpadeante, la vio. Elena caminaba hacia la salida con una bolsa de plástico. Parecía más pequeña allí, despojada de cualquier protección. Julián llegó hasta ella y, sin palabras elegantes ni orgullo, le entregó al niño. No respira, dijo. Por favor. Elena no dudó. Lo tomó con firmeza, lo acercó a su pecho, presionó un punto en su espalda y susurró palabras que Julián no entendió. 3 segundos. El aire volvió a entrar en los pulmones del bebé como una marea recuperada.
El color regresó. Un gemido suave sustituyó al silencio mortal. Julián cayó de rodillas sobre el cemento frío. La vergüenza le pesaba más que el cuerpo. Elena lo miró sin triunfo, solo con una tristeza serena. Los niños no entienden de poder, dijo. Entienden de presencia. El ascensor los devolvió hacia arriba en un silencio extraño. El bebé dormía contra el pecho de Elena. Los otros lloraban aún. Al entrar en la suite, ella dio órdenes suaves que Julián obedeció sin pensar. La luz bajó, el ruido se apagó. Elena tomó a los niños, los meció, cantó. La melodía atravesó a Julián como un cuchillo lento. No era cualquier canción. Era esa. La de su infancia. La que había enterrado. El pasado se superpuso al presente como una sombra viva. Se acercó, incapaz de hablar. Cuando los tres durmieron, la habitación quedó inmóvil. Elena se volvió hacia él. ¿De dónde sacaste esa canción?, preguntó Julián, la voz rota. De mi madrina, respondió ella. Se llama Socorro. El nombre cayó con el peso de una condena. Julián sintió que el aire se le escapaba. La miró, y por primera vez no vio a una empleada, sino a un espejo incómodo. ¿Dónde vive?, preguntó. Elena describió la casa, la espera, la silla frente a la ventana. Cada palabra era una herida abierta. Cuando mencionó al hijo ausente, Julián ya estaba llorando. Es mi madre, confesó. El silencio que siguió no fue de calma, sino de suspensión. Algo estaba a punto de cambiar, aunque nadie supiera cómo. Los bebés dormían, ajenos a la carga que acababa de revelarse. La luz dorada tembló apenas, como una vela a punto de apagarse. La camioneta avanzaba como un animal fuera de lugar, su motor grave resonando entre calles que parecían absorber el sonido en vez de devolverlo. La noche retrocedía lentamente, dejando un cielo gris, aún indeciso. Julián conducía con los hombros tensos, los nudillos blancos sobre el volante, como si temiera que soltarlo implicara perder el único control que le quedaba. En el retrovisor, las siluetas diminutas de los portabebés formaban una fila frágil, tres cuerpos respirando con un ritmo que no le pertenecía. Elena iba a su lado, el bebé más pequeño contra el pecho, envuelto en una manta que había tomado sin pedir permiso. El interior del vehículo olía a cuero caro mezclado con algo más antiguo, un rastro persistente de hierbas y calor humano que parecía resistirse a desaparecer. Julián no bajó las ventanillas. No quería que ese olor se diluyera. Tampoco quería admitirlo. A medida que se alejaban del centro, las luces cambiaban. Los reflejos pulidos de los edificios se transformaron en bombillas desnudas, en postes torcidos, en sombras largas que se arrastraban sobre el asfalto roto. Julián sentía que atravesaba una frontera invisible, como si dejara atrás un reino donde todo estaba diseñado para no sentir, para entrar en otro donde cada cosa reclamaba memoria. La camioneta, blindada y silenciosa, parecía un ataúd brillante desplazándose entre casas bajas. Ella se despierta temprano, dijo Elena en voz baja, sin mirarlo. Siempre antes del amanecer. Julián asintió. Sabía que era cierto, aunque no recordara cuando había dejado de saberlo. La imagen de una mujer sentada frente a una ventana, esperando, le perforaba el pecho con una constancia cruel. Se preguntó cuántas mañanas había pasado así, cuántas noches se habían cerrado sin respuesta. El barrio apareció sin anuncio. No había letreros, solo un cambio en el aire. El olor a humedad, a leña vieja, a comida simple. La camioneta avanzó con dificultad por la calle de tierra, los neumáticos hundiéndose levemente. Cada bache era un golpe seco que Julián sentía como un reproche. Elena le indicó con un gesto cuando girar. Al fondo, la casa. Era más pequeña de lo que recordaba, o quizá él era más grande ahora. Las paredes claras estaban gastadas, pero limpias. El jardín improvisado era un conjunto de latas y macetas torcidas donde crecían flores obstinadas. El contraste con el vehículo negro, inmóvil frente a ella, era casi obsceno. Julián apagó el motor.
El silencio cayó de golpe, interrumpido solo por un gallo lejano y el susurro de las hojas. Aquí es, dijo Elena. Julián no se movió de inmediato. Su respiración se volvió superficial. El volante estaba frío bajo sus manos, como si quisiera retenerlo. Elena apoyó una mano en su brazo. El contacto fue breve, firme, sin ternura innecesaria. No viene solo, añadió. Eso importa. Bajaron. El aire de la madrugada le mordió la piel. Julián cargó 2 portabebés con una torpeza que lo hizo maldecir en silencio. Sus zapatos caros resbalaron un poco en el barro seco. Elena caminó delante, el tercer bebé contra el pecho, como si ese peso le diera autoridad en un territorio que conocía. La puerta metálica azul estaba descascarada. Tras la cortina delgada, una luz amarilla temblaba. Julián levantó la mano y la dejó caer 3 veces. El sonido metálico resonó más de lo esperado. Pasos lentos se acercaron desde dentro. Un arrastrar de silla. El pasador. La puerta se abrió apenas. Doña Socorro apareció encogida, envuelta en un chal gris. Su cabello blanco parecía absorber la luz. Los ojos, hundidos y atentos, se clavaron primero en el desconocido alto, mal vestido para ese lugar. No lo reconoció. La decepción cruzó su rostro como una sombra breve. ¿Qué se le ofrece?, preguntó, con una voz gastada. Julián sintió que la palabra se le ahogaba en la garganta. Dejó los portabebés en el suelo con cuidado y cayó de rodillas. El gesto fue abrupto, casi violento. Levantó la cara, permitiendo que la luz lo alcanzara. Mamá. El nombre flotó entre ellos, frágil. Doña Socorro dio un paso atrás, la mano al pecho. Sus ojos buscaron algo en ese rostro cambiado, endurecido. La cicatriz en la ceja izquierda apareció como un signo final. Julián, susurró. El mundo se contrajo. Ella se inclinó, las manos deformadas posándose sobre la cabeza de su hijo. Julián se aferró a sus piernas, el rostro hundido en el delantal que olía a harina y humo. Lloró sin contención, un sonido roto que parecía venir de una caverna antigua. Doña Socorro lo sostuvo, balanceándolo levemente, como si aún fuera pequeño. Ya, murmuró. Ya estás aquí. Detrás, Elena observaba en silencio. El bebé en sus brazos se movió, emitiendo un quejido. Suave. Doña Socorro levantó la vista entonces y vio los portabebés. ¿Y esos niños? Julián se incorporó con dificultad. Son tus nietos. La palabra pareció agrandar la casa. Doña Socorro se llevó una mano a la boca, los ojos brillando de incredulidad. Elena se acercó, ofreciendo al bebé. La anciana lo tomó con cuidado, acercándolo a su pecho. El niño se calmó de inmediato, como si reconociera algo en ese cuerpo frágil. Entraron. El interior estaba en penumbra, iluminado por una bombilla desnuda. El olor a café de olla flotaba en el aire. Julián tuvo que inclinarse para no golpear el marco de la puerta. Todo era más bajo, más estrecho. El pasado lo envolvió con una familiaridad incómoda. Los bebés fueron colocados sobre la cama sencilla. Doña Socorro los observaba como quien mira algo sagrado, pero con una gravedad que no idealizaba nada. Los tocó uno por uno, contando dedos, asegurándose de que respiraran. Están fríos, dijo, frunciendo el ceño. Elena asintió. Sin pedir permiso, fue a la cocina, apagó la radio vieja, cerró una ventana. El espacio se volvió más silencioso. Doña Socorro se sentó y comenzó a cantar en voz baja. La misma melodía, ahora más lenta, más cansada. Los bebés se aquietaron. Julián observaba desde un rincón. La escena tenía algo irreal, como un ritual antiguo ejecutado sin intención de espectáculo. La luz proyectaba sombras alargadas en las paredes, haciendo que la figura de su madre pareciera más grande, casi espectral. No era poder lo que emanaba de ella, sino resistencia. Una fuerza hecha de espera. Elena regresó con una olla pequeña.
El aroma de hierbas llenó el cuarto. Julián sintió el impulso de hablar, de explicar, pero se contuvo. Cada palabra parecía innecesaria, incluso peligrosa. «Quédate», dijo doña Socorro de pronto, sin mirar a su hijo. La orden no admitía discusión. Julián asintió. Se sentó en una silla baja, incómodo. El cansancio lo alcanzó de golpe, como una marea. El amanecer se filtraba por las rendijas, revelando el polvo en suspensión. El tiempo pasó de una forma distinta allí. No había relojes visibles. Solo respiraciones, el burbujeo del café, el canto ocasional. Julián se sintió observado por las sombras, como si el lugar guardara memoria de cada ausencia. La casa no lo juzgaba, lo exponía. Cuando los bebés dormían profundamente, doña Socorro se volvió hacia él. «Te fuiste muy lejos», dijo. No había reproche, solo constatación. Julián bajó la cabeza. «Sí». «¿Volviste distinto?» «Sí». Ella lo miró con una atención que le atravesó la piel. No buscaba explicaciones. Las explicaciones pertenecían a otro mundo. «Quédate hoy», repitió. «Mañana veremos». Elena se quedó de pie junto a la pared, una presencia discreta. Julián la miró, entendiendo que nada de esto habría sido posible sin ella. El agradecimiento le quemó la garganta, pero no lo dijo. La noche terminó de retirarse. El primer rayo de sol tocó el jardín improvisado, encendiendo los geranios rojos. Dentro, la casa permanecía en penumbra, como si se negara a dejar entrar del todo la claridad. Julián observó a sus hijos dormidos, a su madre cantando en un murmullo casi inaudible, a Elena vigilando en silencio. La escena se fijó en su mente como una imagen detenida, 3 generaciones reunidas bajo una luz incierta, rodeadas de sombras que no prometían redención. Solo presencia. Solo el peso de lo que había sido negado durante demasiado tiempo. La casa despertó antes que el sol, pero no con ruido. Fue un despertar contenido, casi respetuoso, como si las paredes supieran que el silencio era parte de su estructura. El primer sonido fue el roce del chal de lana de doña Socorro al levantarse de la silla donde había pasado la noche, sentada frente a la cama, sin dormir del todo. No había cerrado los ojos más de unos minutos seguidos. Cada respiración de los bebés había sido una confirmación, cada movimiento una pequeña alarma. No por miedo a perderlos, sino por incredulidad. La vida, después de tantos años de espera, había vuelto a entrar en su casa sin pedir permiso. Julián despertó en la silla baja, el cuello torcido, el cuerpo rígido. Durante unos segundos no supo dónde estaba. El techo bajo, la luz gris entrando por las rendijas, el olor a café recalentado lo desorientaron. Luego los vio. Los 3 pequeños cuerpos alineados sobre la cama sencilla, envueltos en mantas gastadas pero limpias. El pecho le dolió. No era un dolor agudo, sino una presión constante, como si algo pesado se hubiera instalado ahí para quedarse. Elena dormía sentada contra la pared, con la cabeza ladeada. Incluso dormida parecía alerta, como si cualquier cambio en el aire pudiera despertarla. Julián la observó un momento. En su mente, la imagen de ella se superponía con otras, la había visto por primera vez limpiando un pasillo que él apenas notaba, luego dormida en su cama, rodeada de sus hijos. Después sosteniendo a uno de ellos en el sótano, devolviéndolo a la vida sin ceremonias. No sabía qué nombre darle a esa presencia. No quería romantizarla. Había algo incómodo en su cercanía, algo que lo obligaba a mirarse sin adornos. Doña Socorro se movió hacia la cocina sin decir palabra. El sonido de la olla al colocarse sobre el fogón fue suave. El fuego prendió con un chasquido breve. Julián se levantó despacio, cuidando no hacer ruido. Cada gesto parecía demasiado grande para ese espacio. Se sentía como un intruso, incluso ahora. «Siéntate», dijo su madre sin volverse. «Ya va a estar el café». No fue una invitación, fue una instrucción. Julián obedeció. Se sentó frente a la mesa pequeña, las rodillas casi tocando la madera.
Doña Socorro sirvió el café en tazas desparejadas. El aroma llenó el aire con una familiaridad que le apretó la garganta. Ella colocó una taza frente a él y otra frente a la silla vacía de Elena, como si supiera que despertaría pronto. Los niños durmieron bien, dijo, removiendo su propia taza. Eso no es poca cosa. Julián asintió. No confiaba aún en su voz. Se quedan aquí hoy, continuó ella. Aquí no hay prisa. La palabra quedan resonó con una fuerza inesperada. Julián había pasado su vida moviéndose, construyendo, escapando. La idea de quedarse en un lugar que no controlaba lo inquietaba. Elena despertó como si hubiera escuchado su nombre. Se incorporó rápido, avergonzada. Perdón, doña Socorro, murmuró. Me quedé dormida. Estabas vigilando, respondió la anciana. Eso no es dormir. Elena sonrió apenas y se acercó a los bebés. Los tocó con cuidado, comprobando temperaturas, respiraciones. Su contacto era firme, sin dramatismo. Julián observó cómo uno de los niños se movía inquieto y se calmaba en cuanto ella apoyaba la mano sobre su pecho. No había nada sobrenatural en el gesto, y sin embargo le producía una incomodidad profunda. No era poder, era algo más difícil de nombrar. Disponibilidad. Presencia sostenida. La mañana avanzó lenta. El barrio comenzó a emitir sonidos, puertas que se abrían, pasos sobre la tierra, voces lejanas. Dentro de la casa, el tiempo parecía espeso. Doña Socorro preparó tortillas con movimientos mecánicos, gastados por los años. Elena la ayudó sin que nadie se lo pidiera. Julián se ofreció a hacer algo y fue ignorado. Esa exclusión le dolió más que cualquier reproche. Estaba acostumbrado a ser necesario. Los bebés despertaron uno a uno. El llanto fue breve, contenido. Doña Socorro los tomó en brazos con una seguridad que sorprendía incluso a Elena. No los mecía con exageración, no hablaba mucho. Simplemente los sostenía. Julián notó cómo los pequeños se relajaban, cómo sus cuerpos dejaban de tensarse. El olor a café y a leña se mezclaba con el de la leche tibia. El ambiente tenía algo denso, casi cargado, como si la casa retuviera cada respiración. No los lleves hoy, dijo de pronto doña Socorro, mirando a Julián. No están para moverse. Julián abrió la boca para responder, pero se detuvo. Había aprendido, al menos esa noche, que discutir ciertas cosas no servía. Asintió. Está bien. Elena lo miró con sorpresa. No esperaba esa facilidad. Julián sintió la mirada y desvió los ojos. No quería explicarse. No sabía cómo. El día avanzó con una rutina improvisada. Vecinas se asomaron, curiosas por el vehículo extraño estacionado afuera, por la actividad inusual. Doña Socorro las despachó con pocas palabras. Nadie entró. La casa se cerró sobre sí misma, como si necesitara proteger ese momento frágil. Por la tarde, uno de los bebés volvió a inquietarse. El llanto fue distinto, más agudo. Julián se tensó de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, un reflejo aprendido a fuerza de miedo. Elena se adelantó, tomó al niño y lo apoyó contra su pecho. Cantó en voz baja, no la canción completa, solo un fragmento, como un susurro incompleto. El llanto se deshizo lentamente. Julián observó la escena desde la puerta. La luz de la tarde entraba inclinada, marcando sombras profundas en el suelo. Elena parecía más pálida bajo esa luz, casi translúcida. No como algo irreal, sino como alguien que se estaba desgastando. Sus movimientos eran precisos, pero había un cansancio que ya no podía ocultar. Julián sintió una punzada de culpa. Había traído su mundo hasta ella y ahora exigía que lo sostuviera. Descansa, dijo, sin saber por qué. Elena levantó la mirada, sorprendida. Luego negó con suavidad. Estoy bien. No era una mentira, pero tampoco una verdad completa. Al caer la noche, el frío se hizo más presente.
Doña Socorro encendió una lámpara pequeña. La luz amarilla creó un círculo íntimo en medio de la habitación. Los bebés dormían de nuevo, juntos. Julián se sentó en el suelo, apoyado contra la pared. El cansancio lo alcanzó como una ola tardía. Mañana, dijo él finalmente, puedo arreglar la casa. El techo. Las paredes. Doña Socorro lo miró largo rato antes de responder. Siempre quisiste arreglar las cosas rápido, dijo. Hay cosas que no se arreglan así. No era una negación, pero tampoco un permiso. Julián bajó la cabeza. Elena observó el intercambio en silencio. Había aprendido a leer esos gestos, esas pausas cargadas. La noche avanzó sin sobresaltos. Afuera, el barrio se sumió en un silencio irregular, interrumpido por perros y algún motor lejano. Dentro, la casa respiraba. Julián no durmió profundamente. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes se superponían, su suite oscura, el pasillo interminable, la puerta cerrándose, el sótano, el bebé sin respirar. Abría los ojos y volvía a ver la pared descascarada, la lámpara vieja, la silueta encorvada de su madre. Cerca del amanecer, Elena se levantó para ir al baño. El espejo pequeño le devolvió una imagen que la inquietó. Ojeras marcadas, la piel apagada. Se apoyó en el lavabo, respiró hondo. Sentía un peso extraño en el pecho, una mezcla de responsabilidad y desgaste. Había cruzado una línea sin darse cuenta. Ya no era solo la empleada que cumplía una tarea. Estaba implicada de una forma que no sabía cómo desatar. Cuando regresó, encontró a Julián despierto, sentado en la silla, mirándola. Gracias, dijo él, finalmente. La palabra sonó torpe, insuficiente. Elena asintió, sin responder. No buscaba gratitud. Tampoco sabía qué hacer con ella. El amanecer volvió a filtrarse por las rendijas. Doña Socorro se levantó una vez más antes que nadie. Preparó café, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. La vida, para ella, siempre había sido una sucesión de cargas sostenidas en silencio. Los bebés despertaron tranquilos. Julián los observó y sintió algo cercano al miedo. No era miedo a perderlos, sino a no estar a la altura de esa calma. Sabía que no podía comprar lo que había ocurrido en esa casa. Tampoco podía apropiarse de ello. Me iré un rato, dijo Elena, ajustándose el suéter. Volveré más tarde. Julián la miró, sorprendido. ¿Te vas? Sí, respondió ella. Tengo que ver a alguien. No explicó más. Doña Socorro la miró con comprensión. Aquí estaremos, dijo. Elena se inclinó sobre los bebés, los tocó uno por uno. Luego salió, cerrando la puerta con cuidado. Julián se quedó mirando el espacio vacío que dejó. Sintió una incomodidad nueva. Sin ella, la casa parecía distinta, más frágil. Pasaron las horas. Julián ayudó a su madre a reparar una gotera menor. Sus manos, acostumbradas a papeles y pantallas, se torcieron torpemente con las herramientas. Doña Socorro no se burló. Lo observó con una mezcla de paciencia y melancolía. No le enseñaba, lo dejaba aprender. Cuando Elena regresó, el sol ya estaba bajo. Traía una bolsa pequeña. Su rostro estaba serio. Está bien, dijo, sin que nadie preguntara. No explicó qué. Nadie insistió. Esa noche, el ambiente volvió a cerrarse. Los bebés durmieron juntos, respirando con un ritmo acompasado. Julián se sentó junto a la ventana, observando el camino de tierra. Por primera vez en años, no sintió la urgencia de irse. Doña Socorro se sentó frente a él. No sé cuánto te quedes, dijo. Ni qué pase después. Julián asintió. Yo tampoco. El silencio entre ellos no era cómodo, pero era honesto. Afuera, la luna se asomó entre nubes, pálida. Su luz entró débilmente, tocando los rostros dormidos de los niños. Elena observó la escena desde la puerta. No sonrió.
Sabía que nada estaba resuelto. La calma era real, pero frágil. Como una vela encendida en una habitación sin ventanas. Bastaba un movimiento brusco para apagarla. La noche avanzó. Nadie habló más. Los tres adultos permanecieron en sus lugares, cada uno cargando su propio peso. Los bebés dormían, ajenos a las sombras que los rodeaban, sostenidos por manos humanas, falibles. La imagen final quedó suspendida, una casa pequeña iluminada por una luz cansada, un hombre sentado sin saber si pertenece, una anciana que espera sin pedir, y una joven de pie, agotada, sosteniendo una calma que no le pertenece del todo. Afuera, la luna seguía su curso, indiferente, dejando claro que nada prometía durar.